Hola chicas, ¿cómo están? Seguramente para poder llegar a esta explicación, ustedes ya han podido observar el video que habla sobre el contexto histórico de la siguiente literatura que vamos a ver, que es la literatura romana. Si no lo han hecho, paren un momento este video y observen por favor el enlace del video del contexto histórico cultura romana. Entonces, hablar de los romanos definitivamente es hablar de un imperio como tal bastante relevante para la historia y para el desarrollo de la humanidad. Entonces, si queremos colocar una imagen como que resalte para decir o hablar de los romanos, creo que empezar con una imagen como esta es bastante significativo. Esta imagen es una foto actual o medianamente actual del Coliseo romano. Fue construido entre el año 72 y el año 80 después de Cristo y que forma parte de las nuevas siete maravillas del mundo. Esta construcción imponente, aunque como vemos ahora no está conservada al 100%, fue un escenario muy importante en su época, ya que se dieron lugar en ella luchas de gladiadores y espectáculos públicos que servían para entretener al pueblo, para entretener a los gobernantes. Los romanos fueron considerados o fueron muy conocidos también por sus amplias diversiones y en este lugar, en este coliseo, pues se dieron muchas de ellas, así que es un lugar con mucha historia. Muy bien, vamos a pasar entonces a hablar de la literatura romana como tal y hablar de la literatura romana. Primero, como ya vimos el contexto histórico y ya hemos podido entender un poco de la configuración de los romanos y en qué época vivían los romanos y qué tipo de gobierno tenían, vamos a pasar ahora de lleno a hablar sobre el arte romano y más adelante sobre la literatura romana. Entonces, cuando hablamos del arte romano, estamos hablando primero que se extendió este arte a lo largo y ancho del perímetro del mar Mediterráneo. ¿Y por qué? Porque los romanos, como cultura, tuvieron un desarrollo amplísimo. Esto les permitió poder abarcar muchas ciudades, muchos territorios, porque ellos se dedicaban a eso, a conquistar. Y una vez que conquistaban, pues tenían que rendirle tributo al César. Este tributo que le rendían eran los impuestos, que eran luego todos llevados hacia Roma, hacia el emperador, y seguía invirtiéndose ese dinero para nuevas campañas de, de colonización de algunos lugares, de algunos pueblos, y así este imperio se volvió bastante amplio. En su época dorada cubrió casi todo el perímetro, como bien dice allí en la diapositiva del mar Mediterráneo. Las principales influencias para el arte romano y en general para la cultura romana fueron del mundo etrusco y del mundo griego. Acuérdense que los romanos fueron quienes conquistaron Grecia, pues se apoderaron de muchas costumbres y muchas cosas que ellos ya habían constituido. Para ellos el arte tiene un carácter funcional y propagandístico, es decir, nos olvidamos un poco de la concepción de los griegos, que era la belleza y era este, la perfección. Para ellos tenía un carácter mucho más práctico. Y ese carácter era funcional porque tenía que darles una utilidad. Y la utilidad que les daba era la propaganda que podían ellos difundir en la sociedad. Luego, las manifestaciones más importantes en el arte romano, en orden, son las siguientes. En primer lugar, destacan por su arquitectura, como la imagen que hemos visto del Coliseo romano. En segundo lugar, destacan por sus esculturas y en tercer lugar, destacan por sus pinturas. Ustedes preguntarán, ¿y dónde queda la literatura para los romanos? Pues la literatura en verdad no tiene un papel tan importante como lo tuvo, por ejemplo, para los griegos. Para ellos,
precisamente por el carácter funcional y propagandístico, pasa a un segundo plano. Entonces, quienes destacan más son justamente estas tres manifestaciones que acabamos de mencionar. Ahora vamos a pasar a observar, a revisar el tema de la literatura romana propiamente. Y bueno, vamos a observar que en la literatura romana se le denomina a, perdón, a todas las obras escritas en latín por autores romanos, ¿sí? Acuérdense que el latín era el lenguaje oficial de de esta cultura. Luego, algunos la denominan como literatura romana imitada. ¿Por qué? Porque la literatura romana lo que hizo fue, como ya se explicó en diapositivas anteriores, imitar todo lo que los griegos ya le habían heredado. Además, los principales cambios que ellos tienen como literatura fueron la evolución de la sátira y de la poesía, que justamente son estos los géneros que vamos a estudiar en la literatura romana. Sus características principales: primero, adoptaron los géneros literarios directamente de los griegos. Después, una de las características principales y que nos debe quedar para nosotras muy interiorizado es que la literatura sirvió para los romanos como un instrumento del Estado romano. El Estado romano tenía que asegurarse que todas sus colonias, todos los lugares que ellos habían conquistado, sean o estén bajo las ideas y bajo eh, la forma de pensar del emperador. Por lo tanto, un instrumento muy adecuado era la literatura. ¿Por qué? Porque influenciaba en la opinión pública, algo muy parecido a lo que sucede ahora con los medios de comunicación. Entonces, ellos tenían que utilizar de la literatura. Además, fue un elemento, un recurso a la literatura de segregación social, porque solo podían acceder a ella todas las personas cultas, es decir, los emperadores y de repente algunas personas de los estratos sociales altos. El pueblo tenía que conformarse con las versiones de los gobernantes, y los gobernantes manipulaban muchas veces las cosas a su conveniencia o a conveniencia del Estado también romano. Entonces, no fue una literatura completamente justa, si podríamos decirlo, ni a libre interpretación, sino más bien era guiada con sus propósitos claros de que el imperio continúe y se haga más grande. Los autores en la época primitiva mantuvieron el anonimato, hasta que luego algunos autores se establecieron como maestros y ya fueron conocidos. De esos autores vamos a hablar justo más adelante. Los principales géneros para la literatura romana fueron estos tres que observamos en pantalla. En primer lugar, la poesía lírica latina, que siguió las estructuras griegas y que estaba dirigido a las altas clases sociales. El máximo representante aquí es Ovidio, del que estamos leyendo la obra Metamorfosis. También tenemos la poesía épica latina. En la poesía épica latina sabemos que épica por los griegos son todas aquellas construcciones que como temática tienen los dioses y las hazañas de los héroes, pero eran héroes inalcanzables como para alabarlos. Bueno, aquí en la literatura épica latina, si bien es cierto, se siguen con las estructuras griegas, pero el tema cambia, porque ya no son los grandes héroes inalcanzables, sino más bien son historia de hombres comunes, pero son grandes historias, como para dar a entender que todos podían llegar a hacer grandes hazañas si se lo proponían y si estaban a favor del reino romano, del imperio romano. Un representante aquí es Virgilio, que es muy conocido, tan conocido como Ovidio en la literatura universal. Y por último, el teatro latino. En el teatro latino resalta para ellos la comedia. A diferencia de en Grecia, para ellos resalta la comedia y la comedia, una comedia muy curiosa, porque en realidad para los actores no había un guión preestablecido ni una historia preestablecida. Ellos iban actuando según la respuesta del público y según la respuesta de los actores. Se dice que en esta época se sientan las bases para lo que luego y en la actualidad se le conoce como teatro de improvisación. Entonces fue mucho tuvo que ver con los romanos.
Vamos a hablar ahora de la importancia de la literatura romana. Y primera importancia es que ellos utilizaron la literatura como medio de propagación, como ya hemos visto, de ideas, de formas de pensar, de, de, de formas de opinar. O sea, para eso ellos utilizaron esta literatura. Luego, también fue una forma de entender la vida. Con la literatura, ellos nos comunican sus concepciones de derechos, el propio cristianismo, sus costumbres. Y esto nos lleva a que la literatura romana, si bien es cierto, no fue una literatura creativa, porque no se les reconoce a los romanos en la historia como creativos, pero sí se les conoce como perfeccionadores. Por eso lo he colocado como evolución, porque lo que ellos hacen es tomar todo esto que los griegos ya lo habían hecho bueno, ya era bastante elevado, ya era bastante pensado, para convertirlo en algo mucho mejor. Entonces, y esto mejor debido a toda su situación política, que ellos se expandieron y tuvieron mucho control, pues lo hicieron más popular, lo llevaron a más gente. Entonces, he allí la importancia también de la literatura romana y de los romanos en general. Y por último, y no menos importante, el idioma, porque gracias a la literatura romana y a los romanos, el idioma latín se expande y va hacia muchos lugares y luego con los años posteriores, evoluciona convirtiéndose en el castellano, nuestro idioma, en el italiano, por ejemplo, en el francés y en todas las lenguas denominadas lenguas romances. Para quien desee puede ampliar un poco en internet y buscar cuáles son las lenguas romances y verán que todas ellas provienen de justamente la literatura romana y de los romanos en general. Muy bien, en su separata entonces, que va a venir luego una lectura para ustedes después de este video, van a encontrar autores y obras conocidas de justamente los romanos. Uno de estos autores es Séneca y las cartas a Lucilio. Ustedes van a ver en esta separata por qué es que es importante este autor y esta obra. El máximo, digamos, este exponente de la literatura romana es justamente Virgilio y se le conoce por la Eneida. Y la Eneida es una epopeya, es una historia que cuenta hazañas, escrita en latín durante el siglo I a.C. y encargada por el emperador Augusto con la finalidad de enaltecer el imperio y atribuirse un origen mítico, atribuirse el propio emperador. Entonces es muy importante la obra y es comparada con la Ilíada y la Odisea para que entendamos todas la relevancia de esta obra. Luego también tenemos los 12 Césares de Suetonio, que es una recopilación biográfica sobre la vida de los 12 Césares romanos. Acuérdense que a los gobernadores, a los emperadores romanos se les conocía como Césares, más el saludo que siempre se les hacía como modo de reverencia era el Ave César. Entonces este autor recopila justamente biográficamente la vida de los primeros 12 Césares romanos como para también dar la idea al pueblo de lo importante que es la figura del César y el tributo que se le tiene que rendir al César. Y por último, tenemos la epístola a los Pisones de Horacio, y es conocida por ser como uno de los pilares del clasicismo literario, porque enaltece mucho los modelos griegos y otorga consejos técnicos para los poetas jóvenes, como es una carta a modo de brindar consejo para los que quieren ser escritores como él. Esta frase que también van a encontrar en su ficha me parece muy importante, muy interesante. Quienes pueden, pueden porque piensan que pueden. Es una frase atribuida a Virgilio, el autor de la Eneida, y es importante porque habla de cómo el conocimiento nos permite ir en adelante. Y creo que para los romanos también ese conocimiento los ayudó mucho a expandir todas sus ideas y a ser muy reconocidos a nivel de la historia universal. No se le quita mérito a los griegos, pero los romanos lo perfeccionaron, o sea, no fueron creativos como les expliqué, pero lo perfeccionaron y en esa, en ese ánimo expansionista que tuvieron, pudieron llegar a mucha más gente con todas sus ideas. Por eso es que se les reconoce mucho a los romanos. Muy bien, chicas, entonces esto es parte de la explicación y hasta aquí llega. Muchas gracias.